Esto está a punto de empezar. Y esto recién empieza, Cabo, para ella. Es cierto. Está comenzando recién Claudia Martínez. Estamos a menos de 35 segundos. No, en este instante somos Tigo Sports. Sintonizanos que todo va a estar bien. Silbato a la boca, pitazo inicial. Afuera pasa la historia. Aquí ya arranca la semifinal de la Copa Paraguay. Libertad versus Olimpia. El jueves arranca las finales de la Liga Nacional de Básquet. Va Claudia Martínez, el centro atrás, el disparo. ¡Gol! ¡De Olimpia! Griselda Garay. Aparece la número 10 para meter el fierrazo de zurda. Esquinado para que no llegue Patricia López. Gran jugada del Olimpia, gran jugada de Claudia, que vio subir como una locomotora a Garay para que mande el zurdazo. Y el primer gol de la noche sea para el Olimpia, que gana 1-0. Quiere instalarse en la final del clásico blanco y negro. Quiere pasar al clásico más añejo en la final de la Copa de Todas. Pelota larga y va Martínez, Claudia Martínez, buena maniobra, Martínez, el centro atrás, está el segundo, Cartamán, ¡gol! ¡Gol! ¡De Olimpia! Erika Cartamán, la carta del gol apareciendo en el área. Para rematar de derecha otra vez. Patricia no pudo hacer nada con la estirada. Gran jugada otra vez. Segunda asistencia de Claudia Martínez. Aparece Erika Cartamán antes de los 15. Olimpia lo gana 2-0. La inexorable ley del ex presente en Pané. Arriba las franjeadas. Marta Agüero, sí. Jugadora central, volante central. Espinosa. Penal para Olimpia. Penal para Olimpia, la recién ingresada Alicia Espinosa. Se trepaba por la izquierda la futbolista del Olimpia. Le terminan tumbando. Pamela, se juntaron las que ingresaron recién. Pamela Villalba. Y ahí está, la entrada de Genes era finalmente. Genes la de la falta y hay penal para Olimpia. Para entrarle al balón. Preocupada la gente de Libertad. Autoriza la seño Arce. Claudia al palo. Pelota al palo. Martínez acaba de dilapidar la chance de hundir completamente a Libertad. Y hay partido aún en Upané. Se apuró mucho Claudia. Aguilera para que la tenga ahora Milagros. Rolón con Claudiña. Aguilera, Claudiña. Se recompone Claudiña. Dentro del área va Claudia Martínez. El centro al medio. Segundo palo. Viene gol. ¡Gol! ¡De Olimpia! Lo hizo Pamela. Pamela Villalba, la que acaba de ingresar en el segundo tiempo para marcar el tercero. Había fallado un penal Claudia Martínez. En esta jugada se redime, manda el centro al segundo poste y aparece sola para cerrar como marca el manual del fútbol. Sí, y el tercer tanto, cortesía de Pamela Villalba, 19 años. Para ella, su segundo gol en esta Copa Paraguay. Claudia Martínez, buena maniobra, Martínez, lo agarraron penal, claro. Penal para Olimpia, lo zarandearon, la camisetearon a Claudia Martínez. ¿Qué querés que haga? Dice la señor Arce. Penal para Olimpia, otra vez. Y me da la sensación que ella va a volver a tirar. Va a volver a tirar, va a volver a probar. Pero qué manera de... Cabo. Clau. Sí, y le va a pegar Griselda Garay y después de ejecutarse ese tiro libre penal será cambiada. Va a ingresar Dana Garcete con casaca 6.
Autoriza la seño Arce, va Griselda. Lopito. ¡Gol! ¡Gol! De Olimpia. Griselda otra vez. Garay para marcar el cuarto, esta vez de penal. Esta vez no erra el conjunto franjeado que parece que ya está inscribiendo su nombre en la final con este baile, con este paseo, la paliza táctica de Urán a Rivaldi. 4-0 arriba Olimpia. 37. Y si de esta manera se patea el penal, por abajo, fuerte, cruzado, nada que hacer, sí. Patricia López fue hacia el mismo lado. Autoriza la seño Arce. Balón por bajo, va a terminar el partido. Lo ganó Olimpia de principio a fin. Y digo de principio a fin porque desde el minuto de juego Olimpia ya lo ganaba este partido. Fue una paliza táctica de Diego Urán a Ariel Rivaldi. Una victoria sin renunciamientos, una victoria fantástica de las que da gusto tener el conjunto del Olimpia sobre Libertad y nada más y nada menos que en una semifinal de la Copa Paraguay.